hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres
grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Eterno amor inexplicable, sublime gracia que me alcanzó. En ti hoy salvo soy. Te entregaste sin reservas, lo diste todo por mí en la cruz. En ti hoy salvo soy. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Y poderoso, príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino permanecerá para siempre. Poderoso, príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino y permanecerá y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Tú y yo somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hoy hablaremos de una verdad sobre nuestra fe.
requiere estar actualizada, vigente, para enfrentar los desafíos y ataques contra ella. Para que nuestra fe esté actualizada, vigente, fortalecida y pueda resistir los ataques del maligno, necesita ser alimentada. Esto es igual que el amor entre esposos. Si usted no alimenta su amor conyugal, se va a enfriar dicho amor, se va a estancar la relación y se puede perder dicha relación y dicho amor. Así que nuestra fe en Cristo requiere ser alimentada también. Entonces, ¿cómo se alimenta nuestra fe? ¿Cómo se mantiene fortalecida y actualizada? Mediante el conocimiento de Dios en su palabra. Y como Cristo es la palabra de Dios en la Biblia, Cristo es el camino para conocer a Dios Padre y alimentar nuestra fe. Por eso Satanás y el mundo sin Cristo no quieren que te congregues, no quieren que leamos la Biblia o que oremos y alabemos a Dios. Al dejar de hacer estas cosas, perdemos contacto con el Espíritu Santo y no podrá alimentarnos a través de la palabra revelada de Cristo. Hoy repasaremos a continuación juntos que aprender más de Cristo, conocer a Dios, alimenta la fe. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La convicción suele ser el resultado de una evidencia veraz que no deja espacio a la duda. Una evidencia es una prueba de algo cierto, claro, patente e indudable. Por lo tanto, cuando hay una evidencia indudable, la convicción es inevitable. La fe es convicción pura entonces, porque la fe según Dios no tiene espacio para la duda. Si la convicción es el resultado de una evidencia indudable y la fe es convicción pura, entonces, ¿qué prueba tenemos para creer en Dios? ¿Cuál es la evidencia de nuestra fe en Dios? Cristo es la evidencia, la prueba cierta, clara, patente, indudable de la existencia de Dios. Cristo es la evidencia que trae convicción para tener fe en Dios. La fe tiene convicción y esta convicción proviene de Cristo. Toda convicción tiene una evidencia y Cristo es la evidencia de Dios en la Biblia. El apóstol Juan en su evangelio nos habla de esta evidencia de la existencia de Dios en la persona de Jesús. Veamos algunos de esos versículos. Leemos en Juan capítulo 1, verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Por eso es que enseñamos en nuestra casa con Dios que Cristo es la palabra revelada en la Biblia. Cristo es la palabra de Dios en la Biblia. Así es que volvamos a leerlo. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y aquí el apóstol Juan se incluye como testigo de los que pudieron ver y palpar esa gloria en la persona de Jesús. En Juan capítulo 1, más adelante, leemos desde el verso 32. Entonces Juan dio testimonio, pero ahora el apóstol Juan está hablando de Juan el Bautista. O sea que el que da testimonio aquí es Juan el Bautista, escrito por Juan el apóstol. Leo de nuevo. Entonces Juan dio testimonio, Juan el Bautista. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él
es el elegido de Dios, el ungido de Dios en otras versiones. Y el que da testimonio ahí es Juan el Bautista, narrado muchos años después en su evangelio por el apóstol Juan. Así es que tenemos aquí a dos personas dando testimonio acerca de la deidad, de la divinidad de Cristo, de que Cristo es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, o sea, hecho hombre. El apóstol Pablo también da testimonio de Jesús como la evidencia irrefutable de la existencia de Dios. Veamos unos versículos acerca de esto en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, versos 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Qué hermosa palabra. Verso 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Así es que Jesucristo es declarado Dios, igual a Dios, porque siempre fue igual a Dios, es Dios. Y esta declaración de que Jesucristo es el Señor es para la gloria de Dios Padre. Qué hermosa declaración, qué hermosa evidencia acerca de quién es Cristo, la imagen visible de Dios. Y el apóstol Pedro también da su testimonio acerca de Jesús como la evidencia irrefutable de la existencia de Dios. Veamos esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, desde el verso 13. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Aleluya. Y ahí lo declara el apóstol Pedro. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Así es. Refiriéndose al lisiado que Pedro sana en el nombre de Jesús, ahí cuando fue a dar ese sermón en el templo de Dios. Así que repito, Cristo es la evidencia de la existencia de Dios, de su amor y misericordia al salvarnos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia y lo que revela acerca de Jesucristo son la evidencia de Dios. La Biblia misma es una evidencia de que Dios existe. Así que les vuelvo a decir, la Biblia y lo que revela acerca de Jesucristo son la evidencia de Dios, la prueba indudable de su existencia y de su amor y misericordia por nosotros. Al ser Cristo la evidencia irrefutable para creer en Dios, Cristo se convierte en el autor de la fe en Dios y consumador de su obra redentora. Por eso la verdadera fe proviene de Dios y es por creer en Jesucristo. ¡Aleluya! La fe tiene su convicción en Cristo, así que Cristo es el sostenimiento de la fe. Si quitas a Cristo, no hay fe. Sin Cristo no hay fe. ¿Qué pasaría entonces si a la convicción de mi fe le sigo agregando más evidencia acerca de Cristo? Si le sigo dando a mi fe más conocimiento acerca de Cristo, la evidencia de que todo es cierto, ¿qué pasaría? Pues le digo, mi querido hermano, que nuestra fe se afirmaría, se fortalecería y crecería. Por lo tanto, conocer más a Cristo hace crecer nuestra fe, hace crecer mi fe.
Dígalo, conocer más a Cristo hace crecer mi fe. Cristo no solo provoca que tengamos fe, sino que también la alimenta, le da vigencia y la fortalece. Y como Cristo viene del Padre, entre más conocemos al Padre, más alimentamos también a nuestra fe. Y cuando nuestra fe es alimentada por el conocer, por el conocimiento de Dios y de Cristo, la fe nos da entendimiento de quién es Dios, por lo cual podemos entender también la obra de Dios Padre. Leamos nuevamente en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, lo siguiente. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y leemos también nuevamente en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versos 15 y 16. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Aleluya! Es por la fe que podemos entender que Dios hizo todo lo que vemos y que no podemos ver por medio de Cristo. Y lo visible e invisible para nosotros fue hecho de lo que no existía. Por eso estaba escrito lo que leímos en Hebreos 11:3, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Oiga, mi querido hermano, cuando la fe en Cristo nos da este entendimiento de que todo lo que nos rodea fue creado por Dios Padre, por medio de Cristo y para Él, de la nada, de lo que no existía, podemos entonces entender todo lo que nos enseña por medio del Espíritu Santo la Biblia. Por eso es tan importante seguir conociendo a Dios y a Cristo por el resto de nuestras vidas, para mantener vigente, actualizado mi conocer de Dios, mi conocimiento acerca de Cristo. Y cuando yo mantengo actualizado mi conocer de Dios, mi conocimiento acerca de Cristo, mantengo vigente y actualizada a mi fe. Si dejo de conocer, de saber más de Cristo, mi fe corre el riesgo de salirse de la gracia. Y es muy importante que nuestra fe se mantenga unida a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde el Antiguo Testamento, la fe que existía antes del Nuevo Testamento, esa fe nos llevaba hacia la espera de esta salvación y gracia solo por medio de Jesucristo para nosotros. Y esto usted lo puede encontrar en Primera de Pedro, en el capítulo 1, entre los versos 8 y 12. Los profetas antiguos entendieron que había una salvación mucho mejor para nosotros. Y esa salvación, esta gracia, era solo para nosotros y es por medio de Cristo. Por eso, mi querido hermano, si dejo de conocer, de saber más de Cristo, mi fe corre el riesgo de salirse de la gracia, de salirse de esta gracia, de esta libertad, y entonces formar parte de un pacto en el cual nosotros no fuimos llamados a cumplir, que no se hizo con nosotros. La fe que viene de Dios es para creer en Jesucristo, es para que la gracia liberadora de Cristo, esa gracia de ese favor inmerecido que nos ha salvado por medio de Cristo, se afirme en nosotros. La fe nos da esa convicción de que vivimos ahora en esta gracia y en esta libertad y no necesitamos las obras de la ley para poder ser aceptados o para poder ser salvos, para poder ser santos, sino que ya somos santos, somos aceptados y somos salvos exclusivamente por el sacrificio de Cristo, por la fe en Cristo. Entonces obtengo todo esto y ya hay paz para con Dios, de Él hacia nosotros, de Dios hacia nosotros. El mundo sin Cristo, nuestra carne, nuestro cuerpo y Satanás quieren que dejemos de aprender, de conocer más de Cristo, porque así dejamos de conocer más de Dios y nuestra fe empezará entonces a debilitarse y lo más importante, dejará de crecer. No nos cansemos por eso.
mi querido hermano, de conocer más y más de Cristo. No te canses de leer la Biblia. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de buscar a Dios. Si dejo de actualizar mi evidencia, que es Cristo, mi convicción se debilitará ante los ataques ingeniosos contra la fe por parte del ateísmo, por parte del humanismo y de esta corriente moderna, progresista, política, socioeconómica, que pretende decirnos que nosotros no somos hijos de Dios, que Dios no existe, que somos descendientes del mono y que todo esto que nos rodea es producto de una evolución descontrolada, sin plan, que bueno, que sucedió pues porque sí y dio origen a la vida. Entonces nosotros debemos pensar prácticamente como seres animales que tienen un raciocinio superior y por lo tanto deberíamos considerarnos a nosotros mismos como parte del planeta. Pero mi querido hermano, aunque nosotros y como cristianos no estamos llamados de parte de Dios a hacerle daño al planeta, a destruir el planeta, nosotros no somos parte del planeta. Nosotros fuimos hechos para gobernar, para reinar en este planeta. Pero bueno, no lo hicimos, ya usted lo sabe, lo he dicho en muchas prédicas anteriores. No lo hicimos, le entregamos ese reino, ese gobierno, se lo entregó a Adán y Eva, a Satanás, a la serpiente antigua. Así es que si yo dejo de actualizar mi evidencia, que es Cristo, mi convicción se debilitará y no podrá hacerle frente a los ataques de estos pensamientos satánicos o humanistas que están contra Cristo. Sigamos conociendo entonces a Cristo para conocer a Dios Padre y fortalecer nuestra fe. Antes había que obedecer a la ley de Moisés, pero ahora nuestro camino es la fe en Cristo. Nos cambiaron la esclavitud de la obediencia a la ley de Moisés por el ejercicio de mantener vigente nuestra fe en Cristo, buscando permanente el conocimiento al conocer a Dios Padre. Esto es muchísimo más fácil que cumplir la ley. Y Cristo es la gracia que nos facilita fortalecer nuestra fe, revelándonos la persona de Dios Padre. Leamos en el Evangelio de Juan capítulo 7 los versos 28 y 29. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Aleluya. Nosotros no conocemos a Dios. Y ahí los mismos fariseos y el mismo pueblo israelita en ese momento, Jesús le dicen que no conocen a Dios, el que lo envió. Juan 8, versos 54 y 55. Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen: Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Oh, aleluya. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. ¿Y de qué eran ellos mentirosos? De decir que Él era el Dios de ellos. Cuando ellos decían: Él es nuestro Dios, estaban mintiendo, porque no tenían a Dios verdaderamente como Señor, porque no lo conocían y no lo obedecían. Así es que vamos a leer todo esto de nuevo. Dice: ustedes dicen: Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. ¿Ven la diferencia? Quien lo conoce, lo obedece. Aleluya, por eso es importante conocer a Dios. Y el que lo conoce es Cristo. Por medio de Él podemos conocer al Padre. Mateo capítulo 11, versos 25 al 27. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo,
y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Así es que, ¿dónde está el conocimiento del Padre? En el Hijo. ¿Y dónde está el conocimiento del Hijo? En el Padre. ¿Y quién puede conocer al Padre? Solo aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Aleluya. Y es a ti y a mí, mi querido hermano, a quien Cristo ha decidido revelar al Padre. Juan 17, versos 25 y 26. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Oiga, hermano, esta palabra es profunda, de una hermosa revelación. Vamos a verlo un momento en detenimiento. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a morir y a resucitar. Pero ahí él estaba ya diciendo que aunque él no estuviera ahí presente, a través del Espíritu Santo, él seguiría revelando, dando a conocer a Dios Padre a los discípulos. Oiga, mi querido hermano, y Cristo lo sigue haciendo hoy en día con usted y conmigo, así como lo hizo con Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y compañía, lo sigue haciendo con usted y conmigo. Y dice ahí también, entonces tu amor por mí estará en ellos. ¿Cómo es que puede estar el amor del Padre por Jesucristo en los discípulos? Cuando Cristo los dé a conocer y mientras los siga dando a conocer, ese amor del Padre por Cristo estará en los discípulos. Y entonces Cristo también estará en los discípulos. Eso es lo que está diciendo aquí. ¡Aleluya! Por lo tanto, Cristo es el alimento de la fe, porque Él es su autor y consumador. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Así que toda palabra rema, revelación sobre el conocimiento acerca de Cristo y de Dios, alimentan mi fe, mi querido hermano. Esta es la manera en que yo puedo mantener vigente mi fe, buscando a Cristo. Yo no puedo mantenerme vigente si yo dejo de tener contacto con esta verdad, si yo dejo de conocer esta verdad, si yo dejo de saber acerca de esta verdad, acerca de esta evidencia llamada Jesucristo. Oiga, mire, hasta los médicos, los doctores en todas sus especialidades necesitan mantenerse estudiando, mantenerse participando de todo tipo de conferencias, de todo tipo de simposios, de seminarios educativos, informativos, de capacitación acerca de nuevas técnicas, acerca de nuevos medicamentos, acerca de nuevos descubrimientos, porque si no lo hacen, lo que aprendieron hace 30 años atrás, 30 años después está desactualizado. Pastor, usted me está queriendo decir de que entonces la Biblia se está actualizando siempre. Mi querido hermano, la Biblia es tan perfecta que sigue siendo tan actual desde el día en que escribieron cada una de sus palabras hasta el día de hoy. Por eso yo me río cuando esta sociedad moderna dice que la escritura, la palabra de la Biblia, es una palabra anticuada y desactualizada. Sin embargo, para los que tenemos fe, para los que la fe ya produce entendimiento, cuando leemos la palabra, la Biblia, y nos alimentamos de ella, es como un círculo virtuoso, no vicioso. Esta vez es un círculo virtuoso. Entre voy leyendo, más leo lo mismo, más se actualiza, más produce crecimiento en mí. Vuelvo y leo lo mismo, se vuelve a actualizar eso en mí, se vuelve a hacer vida eso en mí, porque esa palabra está viva, esa palabra está actualizada. Esa palabra sirve para todo momento, ya sea que seamos jóvenes o cuando estemos envejeciendo, o si Dios te ha dado la oportunidad, la bendición de que lleguen las canas a tu vida y leías esa palabra hace 40 años después, esa palabra te habla de otra manera y te habla para el momento que estás viviendo. Porque esa palabra está viva, esa palabra es vigente. Lo que se desactualiza es en mí ese conocimiento, porque cuando no lo pongo en práctica, cuando dejo de pensar en él, se va esfumando de mi mente, se va deteriorando en mis memorias.
Por eso es importante mantener esa palabra actualizada en nosotros, porque es el alimento de nuestra fe, es Cristo mismo en nosotros. Oh, mi querido hermano, por eso es que ahí en el gráfico que usted tiene ahora enfrente, cuando alimento mi fe, la fe que viene de Dios para creer en Cristo, con el conocimiento, la palabra revelada acerca de Dios y de Cristo que está en la Biblia, el Espíritu Santo nos hace entender, nos da entendimiento. Nuestra fe produce entendimiento, entonces. Nos hace entender, nos da entendimiento de la obra de Dios en su iglesia, nos da entendimiento de la obra de Dios en nuestras vidas, nos da entendimiento de la obra de Dios en los hechos que nos rodean o suceden, y nos da entendimiento de lo que acontece en la actualidad al pueblo de Israel. Oiga, así de viva es esta palabra, así de poderoso y de efectivo es este alimento, porque es Cristo mismo. Oiga Dios, así que por la fe en Cristo entendemos. Pastor, ¿y en qué me ayuda esto en la vida cotidiana? Yo soy el mismo ese que le habló la vez pasada, que se escribía con la muchacha aquella. ¿Se acuerda? Ya no me estoy escribiendo con ella. Usted me pegó duro con la otra prédica, pero ya no estoy escribiéndole, ya dejé de eso. Pastor, mire, eso de, ¿en qué me ayuda esto entonces? ¿En qué? Que yo esté alimentando, que yo esté conociendo más de Cristo. ¿Eso en qué me ayuda en la vida cotidiana? ¿Acaso eso me sirve para salir de mis deudas? Conocer más de Cristo me sirve para salir de mis deudas, para salvar mi matrimonio. Saber más de Cristo me sirve para hacer que mis hijos puedan por fin creer en Jesucristo. Entre más yo conozco a Cristo, me ayuda para esta cosa en la vida cotidiana. Claro que sí, te puede ayudar. Alimentar, saber más de Cristo nos ayuda a crecer en la fe, porque por la fe entendemos la obra de Dios que está escrita en la Biblia y la obra de Dios que está aconteciendo en mi vida, en tu vida, a nuestro alrededor. La fe en Cristo te quiere ayudar a entender cómo salir de deudas. Y también me quiere ayudar a entender por qué llevo mi economía hacia las deudas. La fe en Cristo nos quiere ayudar a entender cómo Dios puede salvar mi matrimonio. Y también me quiere ayudar la fe a entender cómo Satanás y nosotros mismos participamos en arruinar nuestros matrimonios. La fe en Cristo me quiere ayudar a entender cómo Dios puede llevar a mis hijos a los pies de Cristo. Y también me quiere ayudar la fe a entender cómo hablarles a mis hijos de Cristo y cómo comportarme delante de ellos como un padre o como una madre lleno del Espíritu Santo para ser ejemplo de Cristo delante de ellos. Oh, sí, mi querido hermano, la fe sirve para todo. La fe es la que nos hace entender. Cuando Cristo le habla al corazón de la persona endeudada y le dice: estás endeudado porque quieres comprar cosas que tu salario no te lo permite, y equivocadamente usas esa tarjeta de crédito pensando que tienes derecho a gastar todo el dinero de esa tarjeta. Pero escuche esto: cuando ese pensamiento de Dios llega al corazón, si yo no tengo fe, se volvió solo un pensamiento del cual yo puedo levantar también argumentos y luchar contra ese pensamiento y sacarlo de mi entendimiento. Pero cuando yo estoy afirmado en la fe, cuando mi fe está alimentada en Cristo, entonces yo comprendo cuando me está hablando el Padre. ¿Por qué? Porque tengo presente que yo soy hijo, tengo presente que yo soy siervo, tengo presente que yo no me gobierno a mí mismo, tengo presente que yo no me las sé todas, tengo presente que casualmente yo necesito ayuda, yo necesito guía. Entonces cuando tengo fe, y cuando tengo fe en Cristo y Cristo está en mí, y la humildad del Señor está produciendo en mí, ¿qué cosa? Humildad. Así que cuando Dios me habla y me dice: oiga, tú tienes la responsabilidad en estas deudas, la fe misma me ayuda a sujetarme a Dios. La fe misma me ayuda a ver esa verdad, a entender lo que el Señor me está diciendo. Y la obra de Dios al hablarme eso no es regañarme, es sacarme
sacarme de esos comportamientos para que yo no tenga una vida endeudada. Tendré una vida con menos cosas, pero tendré una vida feliz. Porque para la siguiente pandemia no estará ningún banco llamándome. Podremos tener la casa que podemos pagar y hacerle los arreglos y los anexos que podemos pagar. Podemos tener el auto, si lo podemos tener, el auto que podemos comprar y podemos darle mantenimiento y comprarle su gasolina, comprarle sus llantas. ¿Por qué? Porque en la fe entendemos estas cosas. Mi querido hermano, sin fe nosotros no podemos escuchar a Dios. Oiga, y así va con todo. Cuando el marido o la esposa que están haciéndole daño a la propia relación matrimonial, el Espíritu Santo les habla y les hace entender lo que ellos están fallando. Si no hay fe en mi corazón, si yo no tengo vigente a Cristo en mi corazón, no tendré la humildad para reconocer lo que me está diciendo, ni entender la voz de Dios cuando me haga saber lo que va a acontecer. Porque cuando nosotros tenemos el ejercicio de alimentar nuestra fe a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, de orar, de leer la Biblia, de adorar al Señor, y yo tengo ese ciclo virtuoso en mi vida, cuando yo estoy envuelto en esta manera correcta de vivir, mi querido hermano, en el momento en que el Señor me hable, me haga ver dónde estoy equivocándome, yo podré inclinar mi cabeza, aceptar la verdad y darme cuenta que lo único que está buscando el Señor es poder desarraigar de mí lo que no me conviene y poner el comportamiento, poner la verdad de Cristo a la persona de Cristo en mí, para que esta nueva criatura que soy ahora se parezca a Él, no a mí. Y entonces yo podré hacerle caso al Señor en lo que me está diciendo acerca de lo que necesito cambiar, dejarme transformar como marido o en tu caso como esposa, y así poder hacer lo correcto en nuestro matrimonio. Mi amado hermano, cuando Cristo está en mi corazón vigente, mi fe está actualizada, entonces yo puedo entender, al leer la Biblia, yo voy a entender enseguida lo que necesito, porque todo me va a hablar de lo que yo necesito. Lo más importante en ese momento, cualquier cosa que yo lea, va a ser para ayudarme a eso. Mire, cuando yo he conocido gente que ha estado ahí con ganas de engañar a la esposa, con ganas de desviarse en el adulterio. Entonces, ¿qué está? El Espíritu Santo sabe que lo que necesita este hijo de Dios es que no vaya por ese camino, se está enfriando. Entonces un día el Espíritu Santo le habla a través de una prédica, y esa persona, porque lo he oído, han empezado a leer de nuevo la Biblia y te dice esa persona, como en una ocasión me pasó, que oye, cada vez que abro la Biblia lo único que encuentro es adulterio. Oiga, porque la fe está produciendo entendimiento. El Señor te está diciendo, no caigas en adulterio. Pero sin fe no puedo entender eso. Sin fe voy a terminar enojándome porque la Biblia me está condenando. Voy a ver la advertencia contra el adulterio, lo voy a ver como una condenación, como una acusación. Pero si estoy actualizado en mi fe, cuando veo en la Biblia los temas sobre adulterio, lo voy a ver como una advertencia. Voy a verlo como un cuidado de Dios para mi vida, como un aviso de Dios, como un despierta, oiga, sal de eso. Y entonces voy a poder dejar que el Espíritu Santo corrija mi camino, enderece mis pasos. Oiga, si no mantengo mi fe actualizada, no sabré conducirme en casa con mis hijos, con mi esposa. ¿Cómo seré yo ejemplo de Cristo? ¿Cómo verán mis hijos a Cristo en mí? Si yo mantengo una fe rancia ahora, gobernado por rabiecita, por amargura, por cansancio del trabajo. No, hombre, mi hermano, eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere este mundo sin Cristo, eso es lo que quiere tu carne, porque la carne tuya y mía, que está muerta en la cruz, está crucificada con Cristo en esa cruz, esa carne quiere que la alimentes, quiere que yo la alimente. Esa carne no quiere saber de una fe fuerte, de una fe valiente, de una fe vigente, actualizada. No, hombre, la carne no quiere eso. La carne quiere otra cosa, la carne quiere ver Netflix. Pastor,
No puedo ver Netflix. Yo no he dicho eso. Pero si solo ves Netflix y nunca lees la Biblia, entonces estás actualizado en Netflix, pero no estás actualizado en la palabra. Tu fe, mi fe, estaría entonces empezando a tener hambre y a debilitarse. Y esta fe de la que te estoy hablando, que nos ayuda a entender, no es una fe cualquiera. Esta fe que entiende viene de Dios Padre para creer en Jesucristo, recuérdelo. Te lo repito, no es cualquier clase de fe. No es una fe que viene de la carne, de mi cuerpo, y que se rinde a esperar, a recibir de las imágenes, o a esperar ser escuchado por personas vivas o muertas que uno cree que nos pueden ayudar. No es una fe mágica que cree en brujería, o en talismanes, o en hechizos, o en invocaciones a seres espirituales o a personas muertas, por más cristianas que hayan sido en vida, para que nos den una respuesta, para que nos ayuden en algo que necesitamos. No es una fe mágica. Esta fe que proviene de Dios Padre es verdaderamente espiritual porque cree en Jesucristo, tiene la mirada en Cristo, busca agradar a Dios. Por eso es que cuando el Espíritu Santo nos habla para corregirnos, la fe va a producir el entendimiento de poder reconocer que no es acusación de parte de Dios, sino que es una corrección de rumbo. Oiga, mi querido hermano, así de sencillo es esto. Por eso la fe necesita ser alimentada para que no pierda su capacidad de entender lo espiritual. Y Dios es espíritu, no voy a entender cuando me esté hablando del Espíritu Santo. Esta fe que no es mágica, sino que es espiritual, porque que en Cristo es la fe que viene de Dios. Así es, una fe que cree que Jesús era Dios y se hizo hombre igual que nosotros para pagar por nuestra redención y reconciliación con Dios, sufriendo el castigo que merecíamos por nuestro pecado y recibiendo la muerte que merecíamos para poder vencerla a la muerte y quitarle su poder sobre la humanidad y resucitar de ella, de la muerte, para regresar a su condición que anterior, que era igual a Dios. Esta es la fe que cree que Cristo hizo esto. Esta fe es así, no hay otra fe como esta. Y si la fe que tenemos no cree en esto, no es fe. Y no puede producir en nosotros el entendimiento de la obra de Dios en nuestras vidas, a nuestro alrededor, la que está escrita en la Biblia y lo que está por suceder. Oiga, mi amado hermano, esta verdad es espiritual y solo se puede entender por la verdadera fe espiritual. La fe espiritual es la que cree en Cristo. Pastor, deme un versículo, pues deme un ejemplo, pues deme un versículo que diga, vaya, que Cristo es mi alimento. Ya me está convenciendo. Deme un versículo que diga que Cristo es mi alimento, vaya. No le doy uno, le voy a dar varios versículos. Juan 6, desde el verso 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Verso 53. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Verso 57. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Aleluya. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan, dígalo conmigo, el que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá
para siempre. Vamos a leerlo de esta manera, ok, juntos. 1, 2, 3. El que coma de este pan no morirá, sino que vivirá para siempre. Aleluya. Cristo es el verdadero alimento para nuestra fe, porque Jesús es el camino hacia el Padre. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es el pan vivo. Jesús es el alimento de esta fe que Él mismo ha construido para llevarnos hacia el Padre. Una fe para que todo sea posible, para accesar a todas las bendiciones del reino de los cielos. Cristo es el verdadero alimento para nuestra fe, porque Jesús es el camino hacia el Padre, el único que nos puede dar a conocer a Dios Padre. Y este conocimiento de Dios mantiene vigente nuestra fe, mantiene actualizada mi fe, mantiene vigente mi entendimiento de la obra de Dios. Oh, nuestro enemigo, el maligno, la serpiente antigua, Satanás, él está vencido, pero no va a actuar nunca de manera derrotada. Seguirá siempre insistiendo, porque esa es su naturaleza. Nosotros deberíamos ser igual. Insistir ahora en la naturaleza de Cristo que tenemos en nosotros. Así es, los que somos llamados a ser nueva criatura por medio de la resurrección de Cristo de la muerte, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe. Tú y yo, la iglesia de Cristo, la novia, somos esa nueva criatura. Deberíamos nosotros ser así también en la naturaleza de Cristo, insistir, volver a buscar de Dios, volver a saber del Señor, volver a leer, volver a buscarle, volver a tener contacto. Nuestra fe necesita alimento, y este alimento es el conocimiento que viene de Dios, un conocimiento acerca de Él mismo, de su obra, de su proceder, de cómo piensa, de cómo actúa. Todo eso está escrito en la Biblia. Cuando leemos la Biblia, la fe que viene de Dios nos ayuda a entender. ¿Por qué? Porque la palabra la alimenta. El Espíritu Santo hará eso en nosotros y nos fortalecerá. Conocer a Dios alimenta mi fe. No pares nunca de conocer al Señor. No te canses, mi querido hermano, de saber acerca de Dios. No te canses de buscar al Señor, de oír prédicas. Incluso el día que empieces a enseñar, entrarás en una nueva dimensión de entendimiento. Pero eso es para otro momento. Amado hermano, es nuestro deseo como amigos, como pastor, que usted no pierda nunca el deseo, el hambre, la sed por saber más de Cristo. Esa hambre y esa sed que teníamos al principio, recuerda, queríamos leer toda la Biblia. ¿Dónde quedó eso en algunos casos? En algunas personas. ¿Dónde quedó ese comportamiento? No, hombre, mi querido hermano, yo te invito a ti y a mí a que nos mantengamos firmes en esta verdad. Y que así como todos los días queremos desayunar rico, almorzar y cenar, así también todos los días querramos darle a nuestra fe el alimento de la palabra de Dios, Cristo mismo, para mantener vigente, actualizada nuestra fe. Cuando nuestra fe es fuerte, cuando nuestra fe está actualizada, tendremos suficiente aceite en nuestras lámparas. Y nuestras lámparas se mantendrán encendidas en la espera de la llegada del esposo. Esa llegada prometida de Cristo nuevamente, que la iglesia, la esposa, estamos esperando con amor, con fervor. Oh Señor Jesús, yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Ayudes a mis hermanos y me ayudes a mí mismo, Padre, a saber buscar este alimento nosotros mismos. ¿Cómo? Leyendo tu palabra en casa. Cuando leemos tu palabra, Señor, tu palabra nos ayudará a entender tu verdad y sabremos discernir incluso qué predicadores escuchar en las redes sociales. Sabremos escoger lo bueno, porque esa palabra de que escoge lo bueno y desecha lo malo no existe. La palabra no dice eso, la palabra dice que sepamos escoger lo bueno.
Así es que, porque nosotros, tú y yo, no somos quien para estar diciendo lo que es malo. Así que usted y yo escuchamos la palabra de otro hermano y escogemos lo bueno. Pero si no tenemos una fe alimentada, no sabremos oír con fe. No sabremos reconocer la palabra de fe, la palabra viva, la palabra rema en la boca del predicador que estemos oyendo. Pensaremos que todo es malo. No, hombre, siempre hay algo bueno para recibir. Mi querido hermano, cuando tenemos esa fe alimentada y vigente, lo podemos hacer. Oh Señor, y esta es nuestra petición, Padre, para mí y para mis hermanos. Esta fe, Señor, vigente, alimentada, y que porque hemos aprendido a alimentarla, que nos ayude a reconocer, Señor, tu voz en lo que leamos, en lo que escuchemos, en lo que veamos, Señor. Que hable de ti, Padre, o que no hable de ti, Señor, podamos entender que no es bueno escuchar o ver eso, que no nos conviene, Señor, y entonces cambiemos el canal o apaguemos la radio, Señor, o cerremos el libro o apaguemos la computadora o cerremos esa ventana, Padre, que abrimos de ese portal en la web y ya no lo veamos más, Señor, porque tu fe nos ayuda, Padre, a entender, Señor, la obra tuya y también entender la obra de las tinieblas en esta tierra. Eso es lo que queremos, Padre. Fortalecer esta fe, Padre, que tú nos diste para poder, Señor Jesús, caminar seguros, confiados y avisados, Señor, en todo lo que nos rodea, Padre, en este camino de fe hasta que tú nos llames, Señor Jesús, porque has venido a buscarnos. Esa es nuestra petición, Padre. Que valoremos, Padre, que no dejemos de valorar tu palabra, que no dejemos de valorar, Señor Jesús, la voz del Espíritu Santo, Padre, la comunión con tu Espíritu en oración, en la lectura de la palabra, que no dejemos nunca de valorar esta relación contigo, Señor, que nos alimenta, Padre, saber de ti, que no dejemos de congregarnos, Padre, que cuando volvamos a congregarnos, y podamos hacerlo según lo que estipula ahorita el gobierno en las medidas de bioseguridad, lo hagamos, nos congreguemos, y cuando todo vuelva a estar en una normalidad que nos permita estar juntos otra vez como iglesia, recordar lo valioso que era estar juntos como casa de Dios y seguir siempre congregándonos. Padre Santo, porque es mi petición que aquellos que creen que estar siempre en la iglesia es algo religioso, Padre, tú le abras los ojos del entendimiento, inunde su corazón de luz donde habita la fe, para que puedan entender que eso no es cierto, que nuestro llamado es oír de ti, es estar juntos como cuerpo, como congregación, siempre, comúnmente, Padre, para que podamos crecer juntos en el conocimiento de Cristo y Cristo en nosotros mismos. Oh Señor, cumple estas peticiones, Padre, y que podamos valorar siempre tu palabra, Señor. Así es, el alimento, Cristo, el alimento de nuestra fe. Y cuando nuestra fe está alimentada y está vigente, esa fe está actualizada, tú y yo podemos entender, mi querido hermano, que en Cristo el Señor ya nos ha bendecido y nos ha guardado. Que el Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí, y que en Cristo puso en ti y en mí su misericordia, alzó su rostro sobre nosotros y nos regaló su paz. Para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Así sea. Amén y amén en tu vida y en mi vida. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor.
y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.